La oración es una parte importante de nuestra comunión con Dios, de poder interceder, no solo por nuestras necesidades, sino también por aquellos que conocemos, en especial por los que en este momento están pasando necesidades, como Ucrania, también como nuestra nación, y también por todos aquellos que estamos de alguna manera buscando y también trabajando para que el poder de la gracia, del poder de la palabra nos asista y nos abra puertas de bendición. Padre, gracias por este momento, porque es un momento especial de estar en comunión contigo, de poder ir ante tu trono y así también de interceder por aquellos que de una u otra manera están sufriendo. Sabemos, Señor, que Ucrania ha estado viviendo experiencias complejas, difíciles, dolorosas, y ha sido maltratada como nación, como país. Pero también nos unimos al clamor de la humanidad para que tu amor y tu misericordia les asista y así también tome el control de las autoridades que de una u otra manera tienen que tomar decisiones para que esto termine y acabe y puedan, Señor, crecer y desarrollarse nuevamente en paz. Te pedimos, Señor, que retroceda todo espíritu, Señor, de conflicto, de división, de confusión sobre esa nación. Y te pedimos, Señor, también porque todo sea dirigido y cubierto a través de tu paz. Gracias, Señor, porque como nación, como nuestro país, Señor, también estamos orando, intercediendo por nuestras autoridades, porque sabemos, Señor, que necesitamos que tomen decisiones importantes para que podamos también desarrollar nuestras familias, nuestros trabajos y todo aquello que como país estamos enfrentando. Que tu paz, la dirección de tu Espíritu sea tomando el control, que retroceda todo aquello que pueda estorbar y confundir, Señor, a nuestras autoridades. Gracias, porque en ti confiamos y en ti esperamos. Y nos unimos también por el clamor de la iglesia, por aquellas necesidades económicas, Señor, que seas tú proveyendo y abriendo, Señor, y derramando, Señor, tu poder y tu gracia, iluminando, Señor, a cada uno de nosotros para que podamos desarrollar nuestras habilidades, nuestros talentos y poder también abrir nuevas oportunidades, como también los que estamos trabajando en forma permanente sean, Señor, fortalecidos en sus trabajos y cubiertos, que no haya nada que pueda, Señor, estorbar la economía, Señor, de nuestras familias, sino todo lo contrario, veamos la provisión, Señor, esa provisión maravillosa, la cual, Señor, tú siempre estás atento por cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, Padre, porque en ti confiamos y en ti esperamos. Bendito eres. Amén y amén. Y ahora te invito a que dispongas tu corazón para recibir la palabra y seguir en la presencia del Señor. Saludar a quienes hoy nos acompañan en redes, también a aquellos que están en tiempo real junto con nosotros en esta mañana, y invitarlos a la palabra en el libro del Génesis, donde todo comenzó, donde todo se inició. La tecnología usa un vocabulario para poder, ¿no es cierto?, ayudar o restablecer un circuito, un software o lo que sea, ¿no es cierto?, ya sea de un celular, ya sea de un PC o del elemento tecnológico que tengamos. Yo uso una tablet y cuando la uso para leer, trabajar, estudiar, ¿no es cierto?, hay una parte de la tablet que dice restablecer a la configuración original. Volver al inicio es una praxis de la ciencia cuando tú te pierdes. Y volver al inicio es un requisito de la palabra todo el rato, no una vez, porque perderse es fácil. Distraerse del propósito del Padre es muy sencillo. Y a veces necesitamos volver al Génesis. Es necesario. Y yo quiero invitarlos hoy día a esta hermosa palabra en el libro del Génesis, capítulo número 2. Y dice así la palabra del Señor. Voy a leer el 1:31, el último versículo del capítulo 1.
Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo los cielos y la tierra. Hasta allí la palabra del Señor. ¿Por qué hay que resetear? ¿Por qué esta es una praxis que debiera de estar en nosotros de forma integrada y de forma permanente en nuestro modelo de vida? La Biblia es el modelo de la vida, la Biblia es el manual de la vida revelado por Dios para toda la humanidad. La Biblia es mucho más allá que una cultura, mucho más allá que un plan, mucho más allá que una ideología y mucho más allá que una religión. Es superior a todo eso. Cuando Jesús vino, habían ideologías, habían religiones, habían modelos económicos y habían modelos políticos. En los tiempos de Jesús, Roma, con la idea o la figura del César, predominaba en el mundo, pero no era lo único que había en el mundo. Habían reinos, habían otras tribus que se asociaban justamente para preservar su autonomía o su libertad frente a los enemigos y tenían administraciones políticas tribales, cada uno en su lugar, hasta que aparecía, ¿no es cierto?, el peligro y se unificaban solamente para la guerra. Algo parecido a lo que ocurría, ¿no es cierto?, con nuestra Sudamérica precolombina, con esta misma idea de asociatividad solo para poder sobrevivir. Esta es una cuestión mundial que recorre todas las culturas, ¿no es cierto?, ancestrales, no es nuevo, y que si uno lo comienza a analizar en profundo, es básicamente lo que hoy día muchos están alzando la voz para poder sobrevivir a la gran amenaza económica que significa para algunas economías del mundo, incluida la nuestra, potencias tan grandes y tan difíciles de dimensionar para nosotros, que somos apenas un puñado de gente en el país, comparado con un grande como es China. Nos costaría imaginar lo que significa en tamaño de economía un país como ese. Y muchos han levantado la voz en el tiempo nuestro de la necesidad de asociarnos, de poder, ¿no es cierto?, buscar fuerzas, aunar las fuerzas para poder sobrevivir al embate chino. Y nosotros en Chile sufrimos también esas consecuencias. A poquitos kilómetros de aquí, no más de 500 kilómetros, este mes hizo crisis, ¿no es cierto?, una compañía de acero con la cual nos criamos nosotros, y, ¿no es cierto?, está al borde del colapso por el acero chino, solo para mostrar un ejemplo de que esto es una cuestión que se trasladó desde las guerras de supervivencia a la economía. Pero en el fondo es el mismo ser humano. Y eso es lo que quiero graficar con esta, ¿no es cierto?, esta compilación de antecedentes contemporáneos, y que quiero mencionar respecto de esta palabra. No podemos ver el libro del Génesis como un recuento histórico, porque si es así, entonces la Biblia sería un libro de historia, y la Biblia no es un libro de historia. Es una revelación, es un plan de revelación de Dios a la humanidad para poder también nosotros comprender cuál es finalmente la cartografía, la carta Gantz, que nos permite navegar hacia el corazón de Dios. No es un manual para lo grandilocuente, no es un manual para, digamos, gallitos de fuerza. Tú y yo no somos mejor o mal evaluados por Dios por las grandes cosas que hagamos o no. No es medición de resultado. De hecho, ni la obra de Dios, ni la iglesia es así. Si nosotros midiéramos los resultados de Jesús, Jesús fue un fracaso. Jesús fue un fracaso porque Jesús en la cruz quedó solo. Nadie lo siguió. O sea, todos siguieron a Jesús mientras él hizo milagros, daba enseñanzas magistrales, pero cuando Jesús se enfrenta a la muerte,
y enfrenta todo lo que significa el temor, el miedo y la represión humana, simplemente Jesús fue un fracaso, si lo miramos de acuerdo a la lógica humana. Pero el reino no se puede medir así, no es medible. Tú no puedes aplicar estrategias humanas, psicológicas, psiquiátricas, clínicas, matemáticas. Lo han hecho muchas personas y muchas culturas en el mundo y todas fracasan. Por eso es que la iglesia es un fenómeno mundial inentendible desde el punto de vista sociológico, psicológico. Recuerdo un tiempo que me tocó representar a la iglesia en varias cosas en la región y el intendente de turno me dice un día: pastor, tengo una duda que nunca he podido resolver. ¿Qué pasa?, le dije. Lo que pasa, me dijo, es que no entiendo cómo es posible que haya tanta iglesia. ¿Por qué pasa eso?, me dijo. No lo entiendo, me dijo. Entonces yo le expliqué que mire, le dije, yo si se lo explico racionalmente, usted tampoco lo va a entender. Y yo tampoco lo entiendo, porque la iglesia no es racional. La iglesia no es política. La iglesia no es un fenómeno social, le dije. Yo le voy a tratar de traspasar lo que dice Dios mismo de su iglesia, porque no hay otra forma de entenderlo, le dije. Mire, le dije, la iglesia es esto: una o dos personas a quien Dios transforma, perdona, se reúnen y ya son iglesia. La iglesia es todo lugar donde Dios obra, le dije, su corazón. Si usted abre su corazón, y aproveché el momento, y usted recibe a Dios, usted es iglesia. Eso es iglesia. Solo que ese se junta con otro a quien Dios le hizo lo mismo. Y dice: no, vamos a hacer algo juntos porque esto fue hermoso lo que nos pasó. Eso es iglesia. De tal forma que es importante, al acercarnos al Génesis, comprender esto, esta lógica de Dios. Uso la palabra lógica prácticamente como un silogismo, porque no podemos llegar a entenderlo bien. Pero miren ustedes el relato. Dice este relato maravilloso que Dios hizo todas las cosas y dice que en el día sexto Él hace un párele. Hace, ¿no es cierto?, una pausa, ¿no? Y dice que cuando hace la pausa, hay dos cuestiones que son relevantes en este pasaje, importantísimas, fundamentales para hoy. La primera es que Dios hace una pausa. Y es Dios. No es humano. Es más, lo único que hizo con sus manos fue al hombre. El resto fue la pura palabra: hágase. Lo único que le llevó trabajo, entre comillas, manual, fue cuando llega a nosotros. Toma barro, le da forma con sus manos y sopla. Tenemos que enseñarle eso a nuestras nuevas generaciones. Desde pequeñito, Dios te formó, Dios te hizo. Ellos no necesitan adicionar nada a sus cuerpos, a sus vidas, para ser valorados, para ser respetados. Les tenemos que enseñar a amarse, a amar sus cuerpos, a entender que no necesitan nada, ni agregar ni quitar nada de sus cuerpos, porque Dios los formó. Tenemos que enseñarles la palabra. Si no les enseñamos esa palabra, el mundo te los va a contaminar, te los va a dañar, te los va a destruir. Y dice que Dios los formó, y dice que después que formó, sopló. Y nos dice que sopló sobre el evangélico, sobre, ¿no es cierto?, el católico, sobre, ¿no es cierto?, el mormón, sobre, ¿no es cierto?, el que sea, el ateo. Dice que sopló. De tal forma que todo hombre y toda mujer tiene una vida que es un regalo prestado por Dios, sea o no creyente. Sea o no creyente. Y por eso, sea o no creyente, tiene que dar cuenta de lo que hizo con su vida, porque no es de él, porque es de Dios. El tema está en que avanzamos en la vida desarrollando nuestros planes porque vivimos en una cultura que nos engaña. Y esa cultura nos dice: tienes que desarrollar el máximo potencial de ti. Esa mentira nunca ha estado en la Biblia. Eso es una mentira. La Biblia nunca ha hablado de eso. Así que aquí nos separamos de cómo el mundo entiende a la humanidad, de cómo el mundo entiende al hombre respecto de cómo Dios lo ve. Son cosas totalmente distintas. Dios no llega a tu vida para que se desarrolle el máximo potencial tuyo. Cuando Dios llega a tu vida, el plan de Dios es que tú comprendas su plan y te transformes en un agente transformador, en un medio, en un canal para bendecir a otros, y que no lo lleves a como tú lo haces, sino que tú le muestres lo que Dios quiere que Él haga. Eso es reino.
Estás centrado en Cristo, estás centrado en el modelo que es el Señor. No en mis ideas personales, no en la filosofía de turno, no en las lecciones contemporáneas de turno. No estás centrado en eso. Estás centrado en la revelación de Dios. El problema es que nos hemos alejado de eso. Y le estamos creyendo al humanismo. Y cuando tú metes el humanismo en la iglesia, el Espíritu Santo no tiene nada que hacer. Lo dejas cesante. Dejas de tener obras de Dios. Y comienzas a tener conciencia humana, calor humano, agenda humana, y te transformas en la misma agenda que los demás. La agenda de Dios es distinta, muy diferente. Y por eso es importante esto. Dice que paró Dios, hizo una pausa. Pero no solamente hizo una pausa Dios, sino que también agrega algo más que interesante rescatarlo en esta mañana. Una cosa que no me voy a cansar nunca de decirles y que tienen que enseñar a las nuevas generaciones. Si lo que el hombre y la mujer construyen en la tierra, si lo que hacemos desde el punto de vista material, espiritual, lo que hagamos, si lo que hacemos no tiene un mínimo de satisfacción, estamos perdiendo el tiempo. Estamos alimentando una gran depresión. Solamente vamos a contar los días para caer en una gran depresión en la vida. Dice la palabra que Dios hizo todo, y después que hizo todo, dice, fue bueno en gran manera. Dios tuvo satisfacción de su trabajo. No solo trabajó, hubo un retorno bueno. La satisfacción, la contemplación, la admiración, lo interno, la belleza interna, la plenitud interna. Se requiere calma, tiempo. Tú no puedes llegar a una plenitud interna si vives locamente. Si no tienes idea qué día es y a qué hora estás, es imposible que tengas quietud para que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Tiene que haber quietud para que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Pablo tenía una vida loca hasta que Dios salió a su camino, lo dejó ciego y tuvo que irse a la casa de un diácono. Y allí en esa casa, ciego, sin poder hacer nada, él tuvo sus mejores momentos con Dios. Porque cuando Dios quiere hablar contigo y tú estás en una carrera loca, Dios se las arregla para sacarte de esa carrera loca y puedas hablar con Él. Es imposible la vida cristiana sin que Dios no te hable. Si Dios no te habla, tu fe está muerta. Y si tu fe está muerta, la agenda, las prioridades que tú vas a tener son todas humanas, son todas materiales. O son humanas o son materiales. Pero ya en tu agenda no habrá prioridad al plan de Dios. Si entendemos esas dos cosas, ahora sí podemos comprender el relato que sigue. Recién. A razón de eso, luego entonces lo que hace Dios es simplemente magistral. Dice que santificó. Eso dice, ¿no? Dice que santificó. Quiero releer con ustedes el verso 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Es raro esto. No quiere decir que sea excluyente, ¿no? El vocablo original no nos permite a nosotros acá en nuestro castellano entenderlo, pero la idea no es que fue un día distinto del otro y especial del otro, porque se contradeciría la palabra, ¿no? Todos los días, cada día es una bendición de Dios y renueva a Él sus misericordias con nosotros. Por lo tanto, ¿qué tuvo de especial este día? ¿Qué fue lo especial? ¿Por qué lo bendijo? Hay una bendición de Dios. Hay una bendición de Dios en esto. Primero dice que lo bendijo. Si tú respetas el plan, tú vas a ser bendecido. Pero tienes que respetarlo. Dice que lo santificó, pero primero lo bendijo. Y luego dice, lo apartó. Ahora, ¿qué habrá entonces detrás de esto? ¿De qué nos quiere hablar el Señor detrás de esto? Que Dios tiene un plan revelado, que estamos mal acostumbrándonos, que estamos mal entendiendo las cosas y que estamos en un cambio brutal de tecnología a tal nivel que está afectando también la manera en cómo la iglesia mira su propio trabajo. Y estamos en un profundo error. Estamos en un profundo error. Mire, a mí me fascina ver 10.000, 20.000 personas adorando a Dios.
Me fascina ver eso, eso es maravilloso. Pero tengo que recordar que son ciudades que tienen 15, 20, 30 millones de habitantes. Y me fascina ver cómo otros trabajan en la cárcel donde nadie entra, pero están allí porque nadie puede hacer la pega que ellos hacen. No significa que Dios quiere que yo vaya a la cárcel y no significa que Dios quiere que yo haga eso. Significa que en cada lugar y en cada tarea que hagamos, el norte, el horizonte, es que hagas el plan que Dios te reveló a ti. ¿Te reveló un plan? ¿Te mostró algo? ¿Puso una carga? El plan de Dios es que lo hagas. Lo hagas. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con esto? Mucho. Porque Dios de lo que reposa, porque Dios de lo que descansa, es de haber hecho su plan. El descanso de Dios no es agotamiento físico. El descanso de Dios es la necesidad de resetear, contemplar, admirar, pero comprender qué fue lo que yo hice. Un poco la idea de lo que entendió, ¿no es cierto?, el profeta, un poco la idea de lo que entendió Israel cuando aparece este concepto de Ebenezer en la tradición judeo-cristiana, y esta idea de hacer un aro, mirar hacia atrás y darle gracias a Dios por lo que en ese minuto estaba ocurriendo. El Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero no se trataba de un punto de inflexión, de una meta a la cual yo llego o de algo que yo quiero copiar, sino que se trataba de un plan que Dios tenía con ellos, se estaba desarrollando y ahora había un párele, un momento para mirar hacia atrás y darle gracias a Dios por lo que yo estaba avanzando de acuerdo a lo que Dios me reveló a mí. Les había revelado que salieran, les había revelado que tomaran la tierra y un largo etcétera. Les había revelado en otra ocasión que conquistaran las tierras. Y por lo tanto, las medias metas, esas cosas maravillosas que, como escuchábamos hoy día a Patricia contarnos lo que Dios había hecho en el sobrino, ¿no? Es una media meta, porque todavía hay más sobrinos. Pero hay un momento donde paramos y le dijimos, gracias Señor, lo adoramos, lo alabamos, y paramos. Paramos para alegrarnos, paramos para deleitarnos, paramos para gozarnos por el resultado del trabajo. Y nosotros lo que tenemos en nuestra cultura es algo totalmente distinto. Estamos parando porque, bueno, para el trabajo, estamos parando porque, bueno, son las vacaciones. Estamos entendiendo mal la palabra. Y estamos comprendiendo mal el concepto del por qué nosotros adaptamos todos los horarios de acuerdo a eso. Y no los adaptamos para parar. Y no los adaptamos para que te pierdas. Y no los adaptamos para que uses el día en lo que tú crees. Lo apartamos porque modificamos eso para que el plan se cumpla. ¿Y cuál es el origen del plan? No lo que te revela un pastor, es lo que te revela la palabra del Señor. Y miren ustedes esto que es importante, porque me llama la atención, ¿no es cierto?, el verso que sigue, dice, estos son los orígenes de todas las cosas, dice, el día que el Señor los hizo. O sea, esto no va a cambiar por menos o más tecnología. El plan de Dios no va a cambiar porque hay inteligencia artificial. El plan de Dios no va a cambiar porque yo en un teléfono puedo escuchar a mi predicador favorito. Perdónenme, eso es una gran bendición de la tecnología, pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es la iglesia. El plan de Dios es que nos congregamos. El plan de Dios es que lo adoramos. El plan de Dios es que Dios se mueve en esa adoración. Ese es el plan de Dios. No, pastor, es que yo siento su presencia, pero si nadie está diciendo que es malo. Nosotros también lo hacemos, cantamos, nos acompañamos, escuchamos. Es una bendición, son herramientas para alimentar mi fe. Pero cuidado, no para reemplazar el plan de Dios. No para reemplazar el modelo de Dios que fue revelado. Yo puedo tener mi opinión del modelo. Yo puedo tener, ¿no es cierto?, una sugerencia constructiva o no respecto del modelo. Pero eso es humano. Dios no está pidiéndonos sugerencias. Dios no me pide a mí, oye, Joctán, ¿te parece bien la idea de iglesia? Dios no hizo eso. Dios me perdonó, me redimió, me equipó y me dijo, ahora anda y sirve a mi pueblo. Eso me dijo. Y eso estoy haciendo. No sé qué les dijo a ustedes. Pero el tema es que tenemos que hacer lo que Dios nos habló, lo que Dios nos reveló. Ese es su plan. De eso se trata. Y la satisfacción espiritual, la paz espiritual respecto de Dios y no respecto de nosotros, no tiene que ver si yo te caigo bien o no, po. No tiene que ver si yo soy simpático o no, po. Puedo no serlo. O puede alguien decirme, no, pero es que esa persona es media distante, pero es que el plan de Dios no es
un concurso de amistad. El plan de Dios es que hagas la pega que Él te mandó a hacer. Y quiero graficarlo esta mañana con algo que nos afecta, con algo que tenemos un debe. Por años vengo orando con ustedes y con el grupo de intercesión, porque necesitamos que el Señor renueve nuestra alabanza y necesitamos, ¿no es cierto?, que haya nuevos talentos, nuevos dones, tenemos instrumentos que nadie está tocando, y un largo etcétera. Y hemos tenido un largo camino y hemos tratado de hacer las cosas de 1000 maneras. Pero hoy día, mientras yo miraba a todos nuestros niños subir, decía, Señor, tengo que dejar de esperar y tengo que dejar que otros vayan a hacerlo, aunque no es mi pega. Pero dije hoy día, Señor, no puedo seguir esperando que los que tienen que hacerla y no lo hacen, tengo que hacerlo. Es tu obra, no es mi obra. El punto es que para poder tener satisfacción, para poder llegar a aquello que Dios me mostró y para poder tener la satisfacción de lo logrado, Dios está esperando que yo lo haga. Dios está esperando que lo hagas tú. O sea, ahí es donde tenemos el gran problema y el gran conflicto cultural de los tiempos modernos. Porque otro lo hace, entonces como otro lo hace, yo estoy sentado cómodamente y las redes nos ayudan a esa distorsión social y tenemos una distorsión en la interpretación social hoy día, porque yo estoy cómodamente sentado y puedo darle la manito para arriba o la manito para abajo. Entonces es el mismo circo romano, es el mismo, solo que con un teléfono en la mano. Entonces tú puedes asesinar el corazón de alguien con la manito para abajo, o tú puedes motivar a la persona con la manito para arriba. Es exactamente el mismo circo romano. Y mira el daño que le está haciendo a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Está asesinando su convivencia social, porque depende más de eso, ¿no es cierto?, que la capacidad que estamos teniendo en nuestros hogares para formar hombres y mujeres fuertes, seguros de sí mismos, con el carácter de Dios, que es nuestra pega. Esa es nuestra pega. Y para llegar a eso y para poder tener la satisfacción, para que un día crezcan esos niños y nos den satisfacciones, y volvemos al Génesis, y me dé satisfacciones del plan de Dios, yo voy a tener que trabajar con ellos primero. Bueno, es lo mismo que tenemos que hacer en todos los aspectos de la obra del Señor. ¿Tú quieres tener satisfacciones? Escuchaste a Patricia. ¿Quieres tener satisfacciones con ese esposo, esa esposa, ese amigo, esa amiga? Tienes que trabajar primero. Tienes que hacer la obra de Dios. No te puedes quedar sentado esperando que otro lo haga y tú dándole like para arriba o like para abajo. No, en el reino no somos espectadores, tampoco somos jueces de silla. Me gusta mucho la figura del tenis, el juez de silla. Es el señor de la cancha. Y decide, y es no nomás. Y te puede expulsar si no respeta el reglamento. Se acabó el partido. El juez de silla. O el señor que anda con el pitito en la cancha, ¿no? 11 corriendo por cada lado y tocó el pito y paró todo. Y si no para, lo vuelve a tocar y va tu sanción. Bueno, ese es el rol del Señor. Él tiene el pito, el rol de quien controla, el rol de quien determina su rango de valor o no, no es nuestro. Entonces, confundimos la cosa. Pero en el reino hay una revelación de Dios, en el reino hay un deseo de Dios que eso se haga, hay un propósito para que se haga, pero finalmente también hay un retorno cuando se hace. Y yo quisiera, al terminar esta palabra maravillosa, apretar el botón de reseteo delante del Señor, de nuestra fe, de lo que hicimos en el verano, y poder preguntarnos en esta mañana, delante del Señor, qué fue lo productivo en el reino. ¿Cuáles fueron las frutas que echas a ese canasto de los que nos hablaba la Pati, no? ¿Cuáles son las cosas que en el Señor, en el Espíritu de Cristo, en el plan de Dios tenemos satisfacciones? Qué importante es esto, porque al final del día, delante del Señor, es lo que te va a traer paz, o es lo que vas a sentir en tu corazón como deuda. Y esto es la clave de ser aceptados por Dios. Esta es la clave. No hay otra. Por eso Jesús dijo en una ocasión, y va a ocurrir, el apóstol reafirmó esto,
ustedes me dicen, Señor, Señor, dice, pero yo no los conozco, dice, hacedores de maldad, dice. Tienen un vocabulario, tienen palabras, pero no hay consistencia. Después las palabras de una cierta cantidad de veces, cuando tú escuchas que no hay consistencia, tú ya después ni escuchas a esa persona, porque no es creíble. Entonces tú no te puedes pasar la vida tratando de tener un ideal o un plan, tratando de ir por un lado o por otro, cuando al final lo que hay que hacer es la pega, el trabajo, lo que Dios nos mandó a hacer, punto. Le agrade al otro no, sea con 4, con 6, parta solo, sola, da igual. En realidad Jesús no los llamó a todos en grupo, los llamó de a uno en uno. Así que te llamó a ti, te habló a ti, ministró tu corazón, te perdonó, te está equipando, te ha equipado. Bueno, tiene que haber algún momento en que haya una retribución, un retorno de la obra del Señor que ha hecho en ti a través de otro. Así funciona el reino. Y ese es el reseteo original de Dios. Por lo tanto, puede haber una pausa, pero claro, pero ¿cuál es la naturaleza de esa pausa? Esa pausa no es un paréntesis para dejarlo todo de lado y dedicarme a lo mío. Eso no está en el plan de Dios, eso no está en la Biblia. Puede estar en tu idea, puede estar en tu mundo, pero no en el de Dios. La pausa no es tampoco el equivalente a que, bueno, me miró, no lo hizo, intenté, pero no lo hizo. Ese es un problema de los demás si no lo hacen. El problema es tuyo, el problema es mío. Yo lo tengo que hacer. Yo necesito estar en paz con Dios y con lo que Él encomendó a mi corazón. Es imposible comprender el Evangelio y el reino de Dios si tú le sacas a la Biblia el gran juicio en el trono blanco. Toda la Biblia se cae, porque no tendría ningún sentido de por qué nosotros nos sacrificamos, por qué nos santificamos, por qué renunciamos a cosas, por qué abandonamos cosas en la vida. Si Pablo dijo esto, nosotros no nos abandonamos, no renunciamos a cosas gratis, dijo. No, lo hacemos porque nos aguarda una corona de vida. Bueno, te tienes que parar frente al tribunal de Cristo. Yo me tengo que parar frente al tribunal de Cristo. Y el Señor tendrá la palabra. Y habrá una pregunta. ¿Qué hicimos? Querida iglesia, en esta hermosa mañana, en esta jornada maravillosa, quisiera invitarles en el nombre del Señor a sacudirnos de modelos equívocos, de vicios que están equivocados de nuestra fe, de maneras equivocadas a veces de ser influenciados, de escuchar a las personas equivocadas y de no escuchar la palabra del Señor. Nuestro norte es el reino en el corazón de todo hombre y de toda mujer. Si mi amistad, mi comunidad, mi vecindario no está siendo impactado, no estamos llegando, no está produciéndose eso, quiere decir que nuestra fe está muerta. Pero cuando comienza a ocurrir eso, cuando comienza el Señor a mostrarte que hay que orar por ellos, ministrarlos, hablarles de la palabra. Fíjese, el otro día se me acabó el café y en la casa, cuando se me acaba el café en la casa, hay ataque surtido, hermano. Empiezan a tirar todo, así, una cosa rara. Y fui a comprar café ahí a la vecina cerca, la primera vez, rato atrás, y me encontré con un café espectacular que consumimos mucho, de origen colombiano. El otro día las visitas le decían a la Cristina, ¿qué te llevamos? Y ella dijo, no traigan nada, mira la que se perdió. Bueno, que Dios la perdone, ¿no? Que Dios la perdone. Yo estoy tratando de hacer esfuerzo por perdonarla. Y entonces empecé a conversar con ella y me dijo, oiga, vinieron sus nietecitos el otro día. Ah, ¿ya? Y ahí uno queda, a ver, ¿no? Control de calidad, ¿no? Examen. Y me dice, qué niños más ordenados, me dijo. Lindos, qué hermosos, me dijo. Muy respetuosos. Y yo empecé a... Sí, le dije, son mis nietos. Y a partir de eso, yo empecé a contarle a ella, lo importante era incluir a Dios en todo. Me empezó a contar la historia de nuevo de su marido. ¿Sabe? Le dije, ¿le parece que no perdamos más tiempo y aprovechemos estos minutos para orar? ¿Le gustaría?
Vecino, por favor, ore por mí. Cuesta a veces desprendernos de eso porque uno ve a alguien que le compra, porque uno ve con alguien que trabaja, porque uno ve un colega, porque uno ve, ¿no es cierto?, un proveedor, porque uno ve, ¿no es cierto?, un compañero de estudio, de trabajo. Entonces estamos en un modelo que está equivocado y eso tenemos que comprenderlo. Porque detrás de esa máscara, detrás de ese letrero cultural, está un hombre, está una mujer, hay una persona con dramas, con cargas espirituales. Entonces no sigamos creyendo que porque alguien tiene experiencia, título, tiene años, no piensen ustedes que la vida se arregla por eso. No, si no está Cristo, la cosa está difícil. A veces con nosotros, teniendo a Cristo, se nos pone cuesta arriba. Elías, haciendo llover fuego, llegó un momento de debilidad, terminó en un arroyo, diciéndole a Dios, ya, quítame la vida. ¡Elías! Entonces dejemos de creer eso, dejemos de creer porque alguien paga, ¿no es cierto?, o no paga, porque está aquí o está allá o hace esto. Dejemos de creer esos mitos culturales y hagamos la pega. Por eso Dios te tiene ahí, para eso te tiene, por eso te perdonó, te bendijo y te puso ahí. Hay que hacer la pega. Y yo los quiero invitar a que nos sacudamos todos y hagamos la pega. ¿Podrían ponerse de pie conmigo en esta mañana hermosa que nos da el Señor? Gloria a Dios. Bendijo y santificó, apartó. El tiempo, las cosas de Dios, las tareas de Dios son benditas y santificadas. Si las haces, tú vas a vivir de la bendición de Dios. Dios no te va a defraudar. Si haces la pega, vas a ver su bendición. Hay una bendición para los que hacemos la pega de Dios, ¿no? Los que hacen la pega de Dios, ¿verdad? Hay una bendición. ¿Es verdad, no? Bendice, hay salud, hay vigor, hay prosperidad, se multiplica todo lo que llega a nuestras manos. Bueno, eso dice la Biblia, pues. Dice que lo bendijo y lo santificó. Así que si hacemos eso, nosotros también lo vamos a experimentar. Y vamos a tener satisfacciones. Las cosas humanas son lindas. Que el hijo o la hija avance es muy lindo. Pero agradar a Dios no tiene parangón. No se compara con nada. Con nada. Les contaba que hace 2 o 3 años atrás, universidades de prestigio gastaron millones de dólares para llegar a la conclusión que las personas que tienen fe tienen mejor calidad de vida. Y nos dicen a nosotros locos. ¿Ya? Y está demostrado ahora. No, ahora ya no es ni siquiera algo que predicamos. Está demostrado. Ellos mismos lo demostraron. La satisfacción no tiene que ver cuando logras la meta económica. La satisfacción tiene que ver cuando haces la pega de Dios. Eso es. Esa es la mayor satisfacción. Nada se compara con eso. Aprende este vocabulario. Aprende el vocabulario de los salmistas. Aprende el vocabulario especialmente de David. Nada se compara a estar en tu presencia. Nada es mejor que tú. Nada es mejor. Prefiero estar un día en tu casa, apartando ese día, santificándolo, que 1000 fuera de ellos. Tengo 1000 cosas de oferta afuera, pero nada se compara a la satisfacción de oír tu voz, de entender hacia dónde me diriges y saber cuál es tu perfecta voluntad para mí. Nada se compara a eso. Aleluya. Los invito a orar por eso en esta mañana. Padre de toda gloria, gracias por esta hermosa mañana, gracias por tu voz audible, Señor, hermosa, preciosa, tan clara. Gracias porque necesitamos siempre este reseteo, volver al origen, volver a tu plan original perfecto, a ese plan que nos da sentido de vida, pero también equilibrio. Nos provee el equilibrio necesario para comprender por qué la pausa, para qué el objeto, Señor, de las cosas que hacemos, pero también el sentido último del por qué las hacemos. En esta mañana, Espíritu Santo, te ruego,
junto a toda la iglesia. Danos la fuerza, el valor, la decisión de sacudirnos de todo peso, Señor, de sacudirnos de toda mala comprensión, de toda mala praxis, y poder, Señor, volver al origen, volver a hacer tu plan, a hacer tu propósito, a hacer las cosas de acuerdo a tu palabra, esa hermosa palabra que nos muestra siempre cuál es tu corazón. En esta mañana oramos por las cosas que tú, Señor, preparas para que andemos en ella, por los lugares a los que llegamos gracias a ti, por las personas con las que nos vamos a cruzar producto de tu plan eterno, con las condiciones que vamos a vivir a razón de que tu plan es perfecto y tú nos has equipado para pasar por ahí, para bendecir, llevar tu palabra, compartir, ministrar, orar por otros y llevar tu luz admirable a este mundo que se cae a pedazos. Tu gracia, tu bendición, Señor, pueda obrar en cada hombre y cada mujer que está presente hoy, para que tu reino en nosotros no solo se establezca, sino que también lleve frutos delante de ti. Para la gloria de Jesús te lo pedimos esta mañana. Amén.